Bueno, pues aquí estamos con el doctor don José Ojeda Bustamante, que está listo porque el lunes no pudo estar listo. Entonces, hoy sí está listo, aunque sea jueves, pero pues está listo el doctor. ¿Cómo estás? Pues bien, Jesús Manuel, pues interesante fin de semana, interesante semana a ¿Qué nivel cuentas? nacional A y a ver, nivel ¿cómo, local, cómo has visto las cosas? ¿Cómo viste los anuncios de los ya no son solo partidos políticos, sino los ciudadanos, los activistas, no sé qué tantas cosas hay ahora, la sociedad civil? Qué Sí, curioso, pues ¿verdad? Que los partidos políticos se formaron para tomar el poder. Los partidos tienen militantes. Los militantes son ciudadanos. Los ciudadanos se agruparon en organizaciones para definir sus costumbres, sus intereses, los campesinos, los obreros, el sector popular, etcétera, para hacer bloques, para darle sustento a un partido político. O sea, son los ciudadanos. Y ahora resulta que los partidos se voltean a ver a los ciudadanos y les dicen que nos ha hecho bien. Y los ciudadanos dicen, es que ya nos toca, porque ya los partidos no pueden con el tema, man. Oye, es una descomposición en términos generales de la sociedad mexicana, que yo creo que hay un rezago de politización, ¿no? pero también maniquea, pues, porque Ah, al claro, final del maniquea, día, sí, por supuesto, por porque supuesto. al final del día lo que estamos viendo es de que como ya no es taquillero el partido político y ya no es taquillera la alianza y ya no es taquillero estos actores empresariales, estos actores específicamente Claudio X González y todo su grupo, pues ahora, bueno, y así lo han hecho desde hace varios años, pareciera que se subordinan los ciudadanos, pero más bien los partidos a los ciudadanos, ¿no? En un esquema interesante de cómo esta subordinación se puede hacer efectiva, ¿no? Sí, sin embargo, cuando lanzan eh, la, el proceso para la selección del candidato, de 10 le renuncian 5, ¿no? Entonces ahí es decir, a ver, ¿hay reglas claras o no hay reglas claras? ¿Va a haber un proceso que sí se pueda ciudadanizar o no? ¿O solamente va a ser una manera de simulación? Pues para que pueda llegar el candidato o el mejor perfil que corresponda a los intereses de este grupo mediático, porque ha sido mediáticamente bien utilizado, pero también un grupo que es parte y no quiere dejar de ser parte del establishment, ¿no? Pues porque tienen intereses, mueven muy bien los hilos, siguen teniendo un buen esquema de confort en temas de decisiones, son aliados ahora incondicionales de el Poder Judicial, pero también son aliados de ese INE que hasta le echan porras, ¿no? El INE no se toca, es decir, cosas interesantes de dónde está la ciudadanía en ese esquema, ¿no? Y aquí lo interesante sería abrir formalmente, ¿no? O sea, no es un tema de la ciudadanía, porque al final del día todos somos ciudadanos, sino es un tema de un proyecto que quiere ser alternativo a Andrés Manuel. El problema es que no lo formalizan, es decir, a ver, este es un proyecto alternativo a Andrés Manuel y esta es la ruta y este es el camino para el camino paralelo para arrebatarle el control al presidente, a su partido y que en las elecciones del 24 pueda tener oxígeno y vigencia la oposición. Y el tema que eso sería como lo ideal, ¿no? Eso sería como en nuestro imaginario Sí. el escenario ideal, pero justamente hacen lo contrario, ¿no? Y hacen lo contrario, pues porque no hay un proyecto, pues, o sea, no hay un proyecto aterrizado. Quienes están ahí reviven a Vicente Fox cuando, si somos estrictos en el análisis, pues ha sido los peores presidentes que ha tenido México. Digo, con todos sus demoles, Calderón, pues tampoco significa que haya sido el peor presidente, ¿no? Sí. Pero sin embargo, revivir a un Vicente Fox, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, no hay manera de cómo sostener un mensaje o los personajes que estaban allí, ¿no?
quiénes son los que realmente representan a la ciudadanía, ¿sí? Porque dan un mensaje de ciudadano, dan un mensaje de apertura ciudadana, pero ves las fotografías, ves las imágenes de todos esos personajes, ¿cuáles son de esos personajes que realmente representan a la ciudadanía, que son parte de la ciudadanía, que han articulado a partir de proyectos sociales, de trabajar de lado, cerca a las diversas, solución de las diversas problemáticas que existen en nuestro país, en las regiones, en temas ambientales, ¿sí? En temas de la violencia, por ejemplo, a ver quiénes están ahí, que han encabezado proyectos que mitiguen la violencia que se vive en nuestro país. Es decir, la realidad y la radiografía que tenemos, estos personajes no necesariamente han estado alineados, cercanos, han surgido de esa ciudadanía que en Puebla hace algunos años demostró que sí existe, ¿no? Y a nivel nacional Por también eso, hemos visto. por eso decía yo que si no lo que viendo o padeciendo es una despolitización, o sea, una falta de interés en la participación política desde el ámbito que nos toque, como vecino, como padre de familia, como estudiante, qué sé yo. Realmente los partidos nos alejaron del interés ciudadano por hacer política. Completamente, y eso que dices es contundente y digno de diversos estudios, eh, porque ¿cuál es el fiel de la balanza? Es decir, ¿dónde está el principal problema de nuestro sistema político mexicano? Y me parece que si analizáramos esto que tú estás refiriendo y le diéramos dato duro y le metiéramos investigación, análisis social, análisis político, me parece que gran parte de esa espiral perversa de nuestro sistema político mexicano, pues está ahí en esos partidos políticos, porque se resisten a entender lo que la nueva sociedad o nuestra sociedad post-COVID demanda, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué post-COVID? Pues porque ya estamos viviendo realmente una nueva época que de repente dejamos de entender. Pero así como lo he referido, me parece que es contundente. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Los partidos políticos. ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos? ¿Sí? Los partidos políticos realmente están sabedores de el cáncer que representan eh, para nuestra sociedad, porque tampoco los podemos estirpar, ¿no? O sea, no hay una nueva manera de entender la democracia sin partidos políticos, ¿sí? Pero sí hay una nueva manera de entender la democracia con partidos políticos que estén precisamente entendiendo el nuevo momento que se vive, ¿no? Y para poderlo entender, no puedes echarle, y tú eres experto en esto, ¿no? No puedes echarle vino nuevo en odres viejos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la parte interesante, ¿no? Mm. Bueno, esto relacionándolo con el tema de lo que sucedió el lunes, esta cuestión del anuncio que hace la alianza de Va por México, de unirse, de buscar una plataforma, un consenso, de tener una, eh, una encuesta, ¿no? Una primera vuelta, llamémosle así, para buscar candidato y de que todos los que se han inscrito o los que han dicho que quieren, que se deben presentar el día 4 a registrarse, y son así como que personajes que van de la a la Z en un portal de noticias en Infobae, creo, se menciona a 11 personas, a 11. No sé si lo viste. Sí, y también que lleven su relación, ¿sí? De personas que están apoyando su aspiración, ¿no? Y Sí, que también es interesante con un máximo, pero no con mínimos, ¿no? sí. Pero vamos, esto es una nueva forma, es algo novedoso, según muchos, para otros es una vacilada, es como las corcholatas, exactamente lo mismo, la
oposición ya tendrá negociado quién va a ir y quién va a ser, y los demás dirán, sí, pues vamos todos con él o con ella. Me da un poquito no sé, de curiosidad este asunto de que ellos dicen que van a destapar a su candidato presidencial antes que Morena. Morena creo que lo va a hacer 2 días después o 3 días después o algo así. Entonces, se perderá el asunto de la posibilidad de mandar realmente a alguien que compita. El escenario se antoja muy interesante si va Claudia Sheinbaum, que compita contra Xochitl Gálvez. Imagínate nada más los discursos y las presentaciones. Una mujer que viene, Xochitl, ni más ni menos de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, contra una persona con un apellido europeo, ¿no? Qué interesante, ¿no? O Ebrard, o Don Adán, o sea, esto en el escenario real, en las boletas, en la campaña real, creo que puede ser muy interesante, va. A mí me gusta Xochitl Gálvez, ¿eh? Sí, y sobre todo que tiene lo que carece eh, Claudia. Tiene buen discurso, Y no está en es ningún buena partido, oradora, no está en ningún partido político. contagia, digo, difícilmente va a ganar la contienda del 24, pero justo lo que Pero va quiere a armar una campaña que va a exacto, permitir ganar a lo mejor el algunos Congreso, para, ¿sí? para la Cámara de Diputados, ¿no? Que Sí, me parece que ese es el objetivo real de la oposición. exactamente, y me parece que ese es ahí donde lo que están buscando, pero a mí me gustaría ir en dos partes. Primero, analizar esto que tú estás refiriendo del proceso de selección, y por otro lado, creo que vale la pena también hablar de lo que representan las corcholatas y lo que representan los usos y costumbres del pasado que se han incrustado en las corcholatas, es decir, cómo están organizando sus eventos. Pareciera que el tiempo se detuvo y regresamos al pasado. ¿Quiénes están organizando los eventos? ¿Cómo son los eventos? Los mítines así, estilo el otrora, ¿no? Revolucionario institucional, con las sillas, con el templete, es decir, qué innovación hay ahí, qué manera de entender la cuarta transformación con este esquema de las corcholatas y este proceso que estamos viviendo. Y ahorita hablamos de ese tema, pero regreso al tema que me parece que es significativo, el proceso de selección de la oposición. Primero, vale la pena analizar que el presidente marcó agenda, agarró desprevenidos a la oposición. Ahorita se están articulando, están buscando encontrar la manera, están buscando la cuadratura al círculo, dijeran, y esta cuadratura al círculo la están buscando en una lógica de poder estar, alcanzar al presidente, alcanzar el proceso de Morena, incluso pretenden rebasarlo. Sin embargo, eso no tiene sentido. Lo que tendría sentido, ¿sí? Es que realmente hubiera un movimiento desde la sociedad. Sin embargo, ellos están tratando de forzar entrar a este proceso que ya Morena lanzó y que el presidente hábilmente les quitó a cualquier actor político en México. Y ya que está el proceso, ahí interesante es verlo. ¿Cómo es el proceso? Es un proceso que se asemeja más a lo que está haciendo Morena. Pero el otro elemento que me parece que es más significativo, justamente el proceso que estamos viviendo, es adelantando el 24, es adelantando la elección del 24. Estamos claros que ya no importa el 24, ¿sí? El 23 es el definitorio en todo sentido, es decir, el 23 es el definitorio para que tengamos ya al que va a ser el presidente de México en el caso de Morena, si todo va como pinta. Pero también es definitorio porque dependiendo de quién sea el candidato de la oposición, es quien va a poder articular de mejor manera todo esto que trae la oposición, es decir, qué papel va a jugar Alito, qué papel va a jugar Claudio X González, será
cercano y en la decisión de Claudio X González, o no. El PAN, sí, realmente el PAN, con Xochitl está soltando el PAN en la candidatura, ¿sí? Eso es interesante, es decir, ¿qué va a pedir a cambio el PAN? A pesar de que Xochitl nace o se hace con Vicente Fox, Sí, pero pero sin no, embargo, no, no es gente de Vicente Fox. no es gente. Acuérdate que ella fue resultado de los Headhunters, ¿te acuerdas de Sí, sí, eso? sí, 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 sí. Y por eso refiero, o sea, no nace como PAN, pero ha hecho carrera de alguna manera aliada con Acción Nacional. Sí, y ya ha sido interesante lo que ha hecho Xochitl Gálvez, pero realmente representa a esa sangre panista, a esa sangre azul panista, y la No, verdad eso es un no, tema no, 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 interesante, no. ¿no? Y qué bueno que no la represente, porque eso es lo que polariza con los otros partidos políticos. O sea, Sí, a mí me parece que si realmente va por México, quiere entrar en un nivel de competencia real, debe optar por Xochitl Gálvez, que no representa la esencia de ningún partido político, sino representa a esa parte de mexicanos que no milita en un partido político. sí, y que es una persona, y asemejándose otra vez y reviviendo a ese personaje de Vicente Fox, es una persona que como la manera que habla y la manera como se dirige, sí conecta pues con ese sector de la población, que tú estás hablando. Y ese sector de la población también quiere algo aguerrido, pues quiere algo que confronte, quiere algo como también lo fue Andrés Manuel en su momento, pero ahora con la chispa de una mujer y una mujer incendiaria que puede provocar en diversos momentos en todo este proceso que hasta la misma gente de la oposición no la pueda controlar en cierta manera, ¿sí? Porque es tan espontánea que se ha metido en muchos problemas en el Senado y también en su carrera como lo ha hecho, ¿no? Entonces me parece que sí es un buen perfil y le quitas lo cuadrado, lo cartonado de cualquiera de estos 11 que tú estás refiriéndote, ¿no? ¿Sí? Porque esos 11, ¿cuál es el perfil? ¿De dónde viene, no? Y por eso tienes toda la razón y me parece que desde hace 8 días te has adelantado a ver esta manera en cómo sacan a Xochitl Gálvez de la Ciudad de México y la mandan a la carrera presidencial, ¿sí? Poco vista, pero se me Quizá hace no que la tú, manden, ¿eh? Quizá ella se está tomando la decisión directamente y está haciendo lo que no quieren que haga, pero ya lo hizo, y eso es un asunto delicado. a mí me parece que ir por la segura, como son los políticos, me parece que ella tenía más posibilidades en la Ciudad de México, eh, posibilidades reales, porque la realidad es que sí, la Ciudad de México no es fácil entender qué es lo que pueda pasar, ¿sí? Analizar la Ciudad de México es una sociedad donde en diversos momentos el voto se mueve de un lado y se mueve del otro con una facilidad que difícilmente puedes medirlo, puedes entenderlo, ¿sí? Que muchas veces se alejan de las urnas, pero en otros momentos se vuelcan a las urnas. Es decir, es interesante el tema de la Ciudad de México y sobre todo esta clase media alta mayoritaria que puede hacer la diferencia en este caso de la Ciudad de México. Entonces, por eso mismo, a mí me parece que Xochitl Gálvez sí, me parece que la convencen de ir a la presidencia, porque también seguramente le han de haber enseñado los números de lo que representa la competitividad en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, probablemente ella, con esos números y con esa decisión, está enfrentando la posibilidad de ir a la presidencia de la República. Y regresamos otra vez. Eh, Claudia Sheinbaum no tiene buen manejo de discurso, e incluso en un debate, imaginémonos un debate, Se es la come. sí es hasta lo que decíamos, es decir, ella lo que necesita es un escenario ideal, como lo ha tenido, ella necesita de un personaje como Andrés Manuel López Obrador, pues para poder ser la mejor candidata que pueda tener el presidente, pero sin embargo, por sí sola, pues no tiene toda esa posibilidad de contagiar, de generar chispa, de improvisar. Incluso lo que podemos ver ahorita, y ya nos metemos a la parte de lo que están representando
las corcholatas, cómo son los mítines, ¿no? O sea, ¿cuál es el viejo estilo donde todo está preparado para que llegue la persona que pues está pagando o le están pagando todo el evento, ¿no? Es decir, llega nada más a querer cerrar, pero el problema que tiene Claudia es que no tiene un telonero, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿quién le abre el meeting a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, sus mítines son bastante planos, cuando ella habla, bastante planos, es decir, la gente no se contagia, es decir, no hay algo que pueda darle sentido a Claudia y solamente llega el meeting, ¿no? No llega a aplaciarse, no llega a caminar en el mercado, no llega a caminar en las calles, llega y tiene una agenda de 4 o 5 eventos, porque si no, no le va a dar tiempo para ir a todos los estados y ciudades importantes del país, ¿no? Entonces está moviendo de una manera eh, al viejo estilo, pues al viejo estilo de lo como se hacían las campañas anteriormente. Sin embargo, ahora lo que la ciudadanía también quiere ver y por eso tiene posibilidades no de ganar, pero sí de elevar su nivel de competitividad. Xochitl Gálvez, es decir, quiere gente realmente que esté ahí, ¿sí? Y por otro lado, si vemos a Marcelo con chispa, buen, eh, buen personaje para hablar, para dar mensajes, para entablar un discurso. Se ha metido mucho a las redes sociales, pero también por otro lado, pareciera que no termina de convencer al presidente. Por otro lado, pareciera que el presidente sigue sin ser el personaje más que más le pueda convencer o que más le pueda sumar al proyecto de darle a la 4T recargada. Y por otro lado, a Dan Augusto, ahí nada más esperando que se genere alguna problemática mayor, esperando que se caiga por una u otra cosa Claudia o que haya un desastre en la Ciudad de México, como lo ha habido, ¿no? Recientemente ha habido varias cosas en la Ciudad de México, aunque pareciera que las ha llevado muy bien el actual Martí Batres estos últimos días y no se le ha salido de control estos últimos acontecimientos que ha vivido la Ciudad de México. Pero cualquier cosa que pase en la Ciudad de México es directamente proporcional a que Claudia pues se caiga. Y por otro lado, Ricardo Monreal, pues ya entendió, y por cierto, ayer estuvo con Martí Batres en la Ciudad de México, lo fue a visitar, pues no sé si sea un buen mensaje, pues de que ahí está el sucesor de Martí Batres en el gobierno de la Ciudad de México. Y pues bueno, me parece que ahí regresando a las corcholatas, también es interesantísimo entender cuánto dinero están usando, ¿sí? ¿Quién está financiando estos eventos, ¿Hablas de los de Puebla? sumados a los de Puebla también, ¿eh? Por eso te decía que lo mismo que está a nivel nacional está también a nivel local, ¿sí? Es decir, ¿cuánto hay de dinero? Tú eres experto en organizar mítines de No, 5,000, 10,000 personas. ¿Cuánto vale un evento? me estás confundiendo. No, no, no. Sí, no, es impresionante lo que esto representa, toda o sea, cómo movilizan a la gente, porque ese es el otro tema. ¿Hay realmente espontaneidad de la gente para ir a los mítines? La realidad es que no, ¿sí? La realidad es que quieren llenar para mostrarle músculo a la candidata o al candidato local o a la candidata nacional, para que vea que sí tiene músculo y que sí puede sumarle a su aspiración. Y así se mueven, ¿sí? A mí me llama la atención también de los locales, pues pareciera que ante la percepción nos están dando o querer demostrar, pues que ya nada más hay uno, ¿no? Ante la percepción, pues pareciera que todos los que de alguna u otra manera han estado en las primeras filas de las últimas décadas, pues ya están con uno, pareciera. Sin embargo, todo aquí no necesariamente así se va a mover la selección final, porque pareciera que la encuesta ya no sirve, ¿no? Ya no importa, ¿no? Ya nada más es saber cuál es la percepción del candidato que ha aglutinado a todos los actores del poder, ¿no?
¿Cómo ves el papel de Claudio X González? ¿Cómo interpretas el discurso del presidente de ponerlo en el centro de los ataques contra Va por México? Dijo el lunes por la mañana en la mañanera, él es el que opera, dijo el presidente, magnate está respaldado por otros potentados y políticos corruptos. Él, refiriéndose a Claudio X González, es el elector. Él nada más señala, es el del dedazo, pero atrás están diciendo quién, ya está resuelto, dijo López Obrador. Se dieron cuenta del truco, este asunto de la renuncia que hizo Germán Martínez Cázares y Mauricio Vila Dosal, que dijeron que no iban a participar. Le hubiera dado un sesgo si Germán y el de Y Yucatán, Vila, Vila, le hubiera dado sí, un sesgo interesante. En lugar de 11 serían 13. sí, Habría sido mejor. a mí me parece que un buen candidato hubiera sido el gobernador De de Yucatán. Yucatán. Y también a mí. A mí me parece que sí es una persona que si se va uno a comprobar hechos, pues los hechos que se viven en Yucatán, y no solamente de esta administración, sino lo que ha hecho el PAN en las décadas, en las últimas décadas. Me parece que ahí es donde mejor el modelo se puede presumir de un buen gobernador. A diferencia de Guanajuato, o a diferencia de Querétaro, o a diferencia de otros estados, donde el PAN pues deja mucho que desear, ¿no? Pero ahí precisamente y ahora, si se salen estos dos personajes de la contienda, más que ayudarles, los complica. Y si renuncian estos actores que iban a ser los que iban a proponer el proceso de selección, pues también deslegitima. Pero regresando a esto que comentas de Claudio X y lo que dijo el presidente el lunes pasado, a mí me parece que tenemos, ¿cómo podemos entender primero, otra vez el presidente se adelanta y les de alguna manera les da, lo visibiliza de nueva cuenta a este personaje que incluso estratégicamente se puso él solito en un extremo, ¿sí? En esa fotografía que podemos ver de este evento que se tuvo el pasado lunes, pues Claudio X González pareciera que es uno más, ¿sí? De todos estos personajes que aparentemente están convocando a este proyecto, ¿sí? A este proyecto donde tiene tres partidos políticos, ¿sí? Donde tiene a un revolucionario institucional con todo el pasado y con todo lo que representa Lito y todos los audios que se han hecho famosos a partir de lo que nos ha presentado Laida Sansores. Pero por otro lado, tenemos a un PRD donde pues ya no tiene pues nada que hacer, y donde tenemos a una Acción Nacional, el único partido que aparentemente puede tener fuerza y presencia nacional real, sin embargo, completamente subordinado a este proceso. Y entonces el presidente lo que hace es, ¿cuál es la figura que realmente puede tener un peso significativo en esa reunión, en ese evento? Pues Claudio X González, ¿sí? Es el único que realmente puede tener, pero el único que puede tener, pero no por él mismo solamente. Porque si Claudio X González no trajera atrás a un grupo de empresarios, a un grupo de personas que lo apoyen y que confíen, ¿sí? O más bien, él puede ser el ejecutor de lo que le están diciendo que se tiene que hacer. Como Porque dijo si el no, presidente. como lo dijo el presidente, es decir, si no, difícilmente lo podría hacer, ¿sí? O sea, ¿quién puede confiar en un personaje que tampoco sus empresas son las más importantes de México y del mundo, ¿no? ¿Sí? Pero sí es un personaje con mucha habilidad, ¿sí? Y no de ahorita, desde hace décadas, los proyectos que encabezó en el tema de mexicanos contra la corrupción, el de México primero, el tema de la educación. Es decir, es un personaje que sí tiene idea, es un personaje que sí tiene, que sí le da el hámster, es decir, que sí tiene una visión de lo que está pasando en el país. Tiene un termómetro, pues que sí le ayuda a entender muchas de las cosas y de los momentos que vive el país. Sin embargo, la manera en cómo lo lleva, también está claro
que lo que menos quieren es que les obstaculicen sus intereses. Y eso es lo que hace el presidente, es decir, lo visibiliza, lo ponen al centro, y por más que se quiera hacer un lado, Claudio X González no lo puede hacer. Lo que hace el presidente es quererlo borrar, quererlo separar, pero pues el protagonista principal de las comidas con el INE, el que convocaba a los diferentes actores de los partidos políticos, de los presidentes de los partidos políticos, el que ha encabezado, el que ha repartido aquí en Puebla, buscar las nominaciones, pues es mejor ir a ver a Claudio X González que ir a ver al PAN, al PRI o al PRD, ¿no? Es más fácil que puedas tener una candidatura a partir de la palomita que te pueda dar Claudio X González, que lo que pueda hacer Alito, Marco o el partido que ya ni vale la pena mencionar, ¿no? ¿Qué piensas de Roger Bartra? Bueno, cuando lanzó su libro y cuando lanzó la crítica frontal al presidente, me parece que es un personaje, primero, que trae una trayectoria, que trae, sí es un personaje un intelectual probado, que trae consigo también un descontento, ¿sí? De este sector, es decir, también pensar lo que hizo, bueno, de los personajes que han estado en en el comité de selección para el candidato opositor a Morena, ha habido elementos también interesantes de varios actores que se han sentido desplazados, que no se tomaron en cuenta en esta cuarta transformación, que no se ha abierto la transformación a la parte de la intelectualidad, es decir, ¿dónde debería de estarse gestando este movimiento de la 4T de Andrés Manuel? Pues debería de gestarse de manera natural en la UNAM, en las principales universidades, encabezada por los académicos, por los intelectuales, pero dijera Gramsci, ¿no? Estos intelectuales orgánicos, ¿cuál es su propósito, no? O sea, ¿por qué Bartra está molesto, ¿no? ¿Qué es lo que le genera este malestar? ¿Realmente el país está desde esa mirilla, esa visión que tiene él? ¿O probablemente le tocó intereses como muy claros en todo este proceso, ¿no? Bueno, él fue el director de El Machete, fue militante del Partido Comunista Mexicano. Estás hablando de un antropólogo con profundas raíces en la izquierda. Sí, 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 y con Acaba de bases publicar, reales. acaba de salir su último libro, que se llama Mutaciones, autobiografía intelectual de Roger Bartra. Acaba de salir hace unos días. Son sus memorias. Él habla ahí de por qué México, de por qué piensa como piensa, del mestizaje, de muchas cosas. Le hacen una entrevista y le preguntan, ¿quién es Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano? Y Roger Bartra responde, López Obrador produce la misma confusión que producía el nacionalismo revolucionario en México. Esa mezcla de actitud aparentemente revolucionaria y una práctica represiva y derechista es más o menos lo que caracterizó toda la historia del priismo. López Obrador no llega a los niveles de sofisticación política del viejo sistema autoritario de México, pero su impulso es el mismo. En España se le ve como alguien de la familia política de la izquierda, pero para mí, dice Roger Bartra, es un populista de derechas, más parecido a Trump que a Maduro. Tanto su militarismo como su aparente pacto con el crimen organizado están dentro de la tradición mexicana del nacionalismo revolucionario. ¿Qué te parece? Digo, esto ya lo ha dicho y lo ha referido en varios momentos, pero es interesante esto que planteas. Yo creo que más que Andrés Manuel se haya movido a la derecha,
Pues yo creo que Andrés Manuel nunca ha estado en la extrema izquierda. Siempre ha buscado el centro y ha tenido claros coqueteos y claras fortalezas en la derecha. Es decir, Andrés Manuel no se puede entender en su paso como jefe de gobierno sin Carlos Slim, ¿sí? Y Andrés Manuel no se puede entender hoy día sin este grupo de empresarios que lo han fortalecido. Todo este grupo de empresarios que desde que fue candidato en este 2018 hasta ahorita, que realmente ha fortalecido toda su gobierno. Pero también cuáles han sido sus estrategias en su política económica, ¿no? Pues claramente es una Sí, política sí, económica. pero la concepción de Roger Bartra de ubicar a López Obrador en el escenario del nacionalismo revolucionario, lo hemos platicado tú y yo muchas veces, pero dice él que no es de una familia política de izquierda, sino más bien un populista de derechas más cercano a Trump. Y sigue, que nomás te leí un párrafo. Roger Bartra se muestra pesimista sobre la situación en México, dice que puede incluso empeorar en el año y medio que le queda a López Obrador en el poder. Y dice así, es un presidente que ha entrado en un estado de caos mental, de putrefacción política terrible. Está obsesionado con que su partido se mantenga en el poder. Tampoco descarto que intente cambiar la constitución si logran la mayoría en el Congreso en las elecciones de septiembre del 24, pero espero que no les alcancen los votos. El presidente se da cuenta de que ha perdido mucha fuerza y de que no va a lograr lo que quiere y está furioso. Si esa irracionalidad se expande durante estos próximos meses, nos puede llevar a situaciones dramáticas. Hay un contraste enorme entre la pobreza intelectual del grupo que apoya al presidente y la calidad intelectual de sus críticos, pero al mismo tiempo esos críticos inteligentes y buenos analistas han desarrollado una peligrosa actitud antipolítica, es decir, menosprecian profundamente a todos los partidos, incluidos los de oposición, y esa actitud en gente valiosa que escribe libros, ensayos, artículos en la prensa, puede generar una situación de decepción permanente e inmovilidad. Lo acaba de decir el domingo, antes Sí, de la ahora, presentación de la plataforma de Va por México. sí que Y este tipo ya estaba vislumbrando ese asunto. ahora mira, yo creo que sí tiene razón y démosle el beneficio de la duda a Bartra. Pongámosle tiene razón. Pues el México que vivimos hoy, si lo analizamos y somos estrictos en ese análisis, que de repente Bartra ahí se pierde, ¿cómo estamos hoy? ¿Y cómo estábamos hace 5 años? ¿Cómo estábamos hace 10 años? ¿Cómo estábamos hace 3 décadas? ¿Sí? A mí me parece que yo creo que ahí, ¿por qué se pierde Bartra? Porque sí, el país probablemente no esté como debería de estar. Sin embargo, me parece que no hay puntos de comparación si somos estrictos en el análisis y rigurosos en el análisis de lo que está pasando hoy día con lo que pasaba hace apenas algunos años. Pero por otro lado, si también somos estrictos, ¿cómo se gobierna? Se gobierna con la gente de tu confianza. No puedes abrir tu gobierno a gente que no tengas la plena confianza. Y por eso el presidente, con la nominación de la secretaria de Gobernación, pues lo que hace es cerrar su gobierno, y también lo hizo con la secretaria de Educación, también hace algunos meses, bueno, ya un año. Y es interesante por qué lo hace. Pues porque quiere cerrar o quiere gobernar con quien se las han jugado con él y le han dado resultados, y no con los mejores hombres y las mejores mujeres que tiene México. Si analizamos a Claudia, tampoco representa la mejor trayectoria política y la mejor trayectoria en la administración pública, ¿no? Pero es la persona que más confía en ella.
Entonces, ahí lo que hace Roger Bartra es lo que desnuda cómo ha gobernado Andrés Manuel y con quiénes ha gobernado. Y está claro que no han sido los mejores hombres y las mejores mujeres, pero sí han sido las que a él le han servido para su modelo y para su proyecto. Y creo que aquí es, o sea, ¿qué pasa en otras partes del mundo? Los gobiernos o los personajes o los presidentes, incluyendo a Trump, buscan, o incluyendo a Obama, buscan a las mejores mujeres y hombres, no, buscan a los que comparten y van a sumarse a un proyecto en común. Ahora, el país está desmoronándose, como lo estuvo hace 5 años y como lo estuvo hace 12 años, la realidad es que no. El país no se está desmoronando. El país no es ese que el lunes pasado nos quiere hacer ver la oposición, ¿sí? Entonces, la oposición a Andrés Manuel. El país sí debería estar mejor, sí. El aeropuerto Felipe Ángeles debería estar como el de Hamburgo, como el de Berlín, como el de Madrid, como el de Dubái, ¿sí? Como el de Londres, pues sí, como el de París, sí, debería de estar como esos aeropuertos. Pero, sin embargo, ese es el aeropuerto que tenemos ahora, pues, y es el aeropuerto que le da las posibilidades a México de no cerrarse las puertas en el contexto internacional, pero de tampoco descobijar los proyectos que quiere el presidente. A mí me parece que lo que dice de que el país hay más que están en contra del presidente, también ahí esa es otra de las cosas que él tiene de imprecisión. La realidad es que el presidente se puede sostener y el presidente puede sostener su transición por esa base social que tiene y que difícilmente alguien se la va a quitar. Y que el escenario del 24, más que ser un escenario complicado, pareciera que va a ser un escenario favorable, con todo lo que esto conlleva. El único escenario que puede complicarle al presidente es un tema económico, y un tema económico internacional más que nacional. Entonces, por eso me parece que, el que la crítica venga de él, de un personaje de trayectoria de izquierda, de familia de izquierda, porque no solamente él, es lo que representa de lo que venga, lo que viene de que estuvo y ha trabajado desde la base social de las comunidades indígenas, de diversos grupos sociales, pues me parece que es un personaje que por eso se escucha y retumba lo que dice, ¿no? Pues porque tiene moral, pues, ¿sí? Tiene trayectoria y pues realmente sí puede hacer eco lo que dice, pero que realmente sea real y que venga emparejado una catástrofe con Andrés Manuel López Obrador, se ve difícil. Pues no sé, yo pienso que la crítica que hace Roger Bartra va muy profundamente para explicarnos quién es realmente López Obrador para los intelectuales de izquierda y no necesariamente para los pensadores, ensayistas y demás promotores de una u otra partida ideológica. Evidentemente, si le preguntaran qué piensa de Claudio X González, no sé qué diría Roger Bartra, pero creo que lo pondría del otro lado de donde está el observador, ¿no? En el reverso de la moneda, vamos. Pero Pero fíjate que me hace ahí te muy voy a agregar otra interesante cosa. porque tú y yo siempre hemos hablado de que realmente el modelo político de López Obrador se acerca más al nacionalismo revolucionario que al sistema liberal o neoliberal Sí, sí, priista, sí. ¿no? Es evidentemente. Eso está claro. Y fíjate que algo faltó ahí, autoritario, porque tenemos, el modelo es populista autoritario. Así es, Andrés Manuel, Sí, ¿sí? Y esa es la parte donde también ha gestado también la vigencia y permanencia de su proyecto. Me parece que si hubiera seguido otras fórmulas, pues ya el modelo o el proyecto de Andrés Manuel ya hubiera estado en el suelo, ¿no? Me parece que el que se haya aferrado y el que haya hecho esto y el que haya confrontado a la élite y a estos grupos, pero no a toda la élite del poder, ¿sí? Porque, como te decía hace un rato, hay varios que están con él y lo están acompañando y realmente están siendo beneficiados de este proyecto. sí, sin Y duda. pues eso, Bueno, pues muy bien, muy interesante. pues listo. Ahí la dejamos, Órale, pues. maestro doctor don José Ojeda Bustamante. Hasta la próxima semana. A ver si el lunes sí estás. Sí, ahí estamos, seguramente.
Gracias. Dios. Bueno, pues aquí estamos, como todos los jueves, listos para darle a quien se deje o a quien se ponga enfrente. Con este cambio de clima, de luces y eso, estoy ahora grabando de este lado, porque el aire me pega acá, pero la luz, todo es un relajo, como me afecta el tema de la imagen de la luz. Ya me dijeron que de repente me veo muy blanco, de repente me brilla todo, de repente no me veo. Bueno, pero pues la cosa es que, como no vive uno de la imagen. Eso Aida sí. Manso, buenos días. Doctor Hola, ¿qué Víctor tal? Gómez, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo van? Uy, pues vamos. Vamos. Pues sufriendo un poquito con este clima, ¿no? Ya lo habíamos platicado la semana pasada, donde había mucho calor, la ola de calor entró, y te comentaba, Jesús Manuel, que este fin de semana iba a haber un cambio, ese cambio que lo estamos ya otra vez teniendo, bajo la temperatura, hay mucho viento, hay mucho polvo, todo el polvo del volcán sí nos está afectando, y más los que somos muy alérgicos, y esto pues requiere del cubrebocas cuando estemos saliendo a la calle, si pasan los camiones, los automóviles, pues viene el levantamiento de este polvo. Por cierto que aquí en el centro histórico poco he visto a las naranjitas, o las llamadas señoras naranjitas, y le preguntaba yo a una persona que por qué ya no barrían en mi calle, y me dijo, es que se redujo el personal, que porque no hay mucho dinero. Entonces, entre más cerca esté del Zócalo, ahí sí va a haber personas que barren las calles, y esto lo comento por el polvo y los contaminantes que existen, y hay que tener mucho cuidado. O sea, ¿ya no hay personal para barrer las calles? Se redujo, porque ¿Por? ya aquí en la 13 Poniente ya no hay ¿Por qué se redujo? personas. No sé, tal vez no hay dinero, No, ¿cómo tal no? vez, tal vez no está bien siendo administrado, Eso no puede sé, ser. hay muchos factores, ¿no? que contribuyen. Me recuerdo en el pasado que Cañedo retiró a las naranjitas, ¿te acuerdas? En ¿No? el pasado ya hubo estos, ay, cómo no, Jesús. No, en serio, no me acuerdo. Sí, llegó y que recorta, que porque no había mucho dinero. Pues bueno, pues al parecer sigue ocurriendo lo mismo, no hay mucho recurso, en fin, pero bueno, cada quien que agarra su pedacito de cuadra. Pues yo sí veo de repente por aquí, por la 2 Sur o por la 11, la 13, veo a las naranjitas. Y Sí, sí, en el Zócalo sí hay mucha gente que está ahí, sí, barriendo. sí, pero el primer cuadro de la ciudad no. O sea, lo cercano al Zócalo, sí, eso sí, hay O sea, personas. en términos generales, a la ciudad de Puebla no la barren. No, no, ya no hay esas máquinas que antes pasaban, ¿no? Como aspiradoras. Yo ya no las he visto. Y Vaya. menos personas que barren. Sí. Oye, por cierto que ya solicité que corten mi arbolito, que ponen mi árbol, ya lo solicité hace una semana y no me han dado contestación, que ahora está prohibido que uno pode, ves que me encontraste podando mi árbol de la calle un fin de semana, bueno, pues ahora ya no, porque puedo tener una multa por si yo hago esa poda de mi árbol. Entonces, pues tampoco vienen y tampoco permiten que, porque hubo unos señores en semanas anteriores que cortaron lo de los árboles, ¿no? Y que hubo multas y en fin. Entonces ya queda prohibido al ciudadano cortar o podar su arbolito. En fin, esa es nuestra ciudad que estamos viviendo. Las orejas, vi a unas personas y dicen, bueno, es que nosotros venimos a embellecer lo que va a ser las orejas en cada esquina en el centro de la ciudad de Puebla, pues encontramos lo que va a ser un jardín, pero va a terminar siendo un basurero. Pero en fin, yo creo que hay que darlos en adopción para que quien esté en la esquina o en el comercio Claro. lo cuide, ¿no? Le ponga plantitas, le ponga agüita para mejorar el panorama de su negocio y sea más vistoso. Yo creo que hay que darlos en donación, porque el ayuntamiento no puede. Parques y jardines no puede con eso de las orejas.
En Y fin, además esa quita es mi mucho queja. espacio, ¿no, Víctor? Quita Así mucho es. espacio para dar la vuelta, te reduce mucho también, ¿no? Sí, incluso, ¿cómo se llaman esos tubos que hay? No recuerdo su Volardos, nombre técnico. Ah, volardos. volardos. Pues Volar. se los han volardo, se No, pues Se los los han vuelan. volado. están diseñados nada más para la foto. No soportan un Sí, choque. exacto. Todos están, todos chuecos aquí en las esquinas. eh, Y por cierto, las cebras, ¿para qué son? Para que para el pase la cruce de gente los tranquila. peatones. Así es. Bueno, pues ahí están colocados en las cebras. Tú te distraes y te golpeas. En la noche te puedes Sí, golpear, en sí, fin. sí, 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 sí. Mala iluminación de calles. Esa es mi queja tempranera, señor. Bueno, Sí, está terrible. Está no terrible el le centro discuto histórico. nada. Sí. Digo, o sea, dense su vuelta, ¿no? Si no, el señor presidente municipal se va a quejar de que le estamos atacando, pero pues es lo que vivimos aquí en el centro. En fin, esta es No nuestra le ciudad. discuto nada. Te voy a poner aquí una foto de una que tomé que dije, pues, ¿pero por qué los ponen así? Oye, mira, esta parte roja es el cruce de los peatones. Peatonal, sí. Ve Sí. además los baches que hay. ¿Ya viste? Los Qué baches que horror. hay. Ahí están los volardos. Esta es la oreja, como le dices, llena de agua, anegada. Sí, yo creo que tengo la impresión de que no hay personas lo suficientemente calificadas, experimentadas eh, en estos temas de el mobiliario urbano. Y entonces son ocurrencias. Se fueron de viaje 18 días, 20 ciudades a Europa en un tour. Visitaron, vieron, tomaron fotos y dijeron, ay, mira, esto se puede hacer en Puebla. Y las condiciones de cada ciudad son diferentes y las demandas de los ciudadanos son totalmente diferentes. Los hábitos. La gente en Europa camina mucho, en México no, en Puebla, por supuesto, la gente quiere llegar a la puerta de su casa. Es impresionante eso. Bueno, no a la puerta de su casa, a la puerta de sus negocios, a la puerta del restaurante, a la puerta de donde va a comprar. Y si no se puede estacionar, le vale, se estaciona en doble fila para no caminar. O sea, el tema es no caminar. Entonces, lo que hicieron esto de los volardos, yo leí por ahí que lo que querían con las orejas era proteger a los peatones. Y tengo la impresión de que si tú te paras ahí, tras de un volardo, y un microbús se rebasa a otro microbús, como sucede en la 11 Oriente Poniente, y choca contra un volardo, el volardo no te defiende, el volardo se dobla. No es lo suficientemente fuerte, no tiene las características para soportar un choque. Es simplemente para señalar un espacio, para dividir un espacio que se supone es para el peatón. Y lo del área esta verde de pasto, de plantas, pues no ven los macetones que están en las calles, todo lo que pusieron la 16 de septiembre, la 2 Sur, la quién sabe cuántas calles han puesto, todos descuidados, todos secos. ¿Por qué? Pues porque a la gente le vale. La gente le vale. Y claro, desde la época del maestro Murat, que sembraron los árboles, muchos no los han cortado, no los han podado. Como tú dices, ahora no te dejan hacerlo. Tienes que solicitar un permiso y sobre todo Miriam Arabián, ahorita que está en la mira de todos, no hay mantenimiento de la ciudad. El problema es que los gobiernos, todos los gobiernos llegan y hacen cosas nuevas para pasar a la historia, para la foto, para que digan que están haciendo algo, pero no hay mantenimiento. Ese es un tema delicado. Pero bueno, ¿ese es el tema que traes o es nada más una queja No, ciudadana? es Las una dos queja cosas. ciudadana. Me levanté quejumbroso. Me levanté Sí, quejumbroso. No, es que ya lo tenía yo guardado. Discúlpame, estoy haciendo catarsis este día. está bien. Pero primero las mujeres con Ay, su sí. tema. Ok. A ver. Bueno, sigo mal de la garganta, espero que se escuche bien.
El tema que yo quiero tocar es algo que llama la atención por las edades que voy a manejar y tiene que ver con relación con el suicidio. Ya que no se le ha dado la importancia que tiene, ¿no? Jesús Manuel nos mandó ¿Vieron el artículo un artículo de que está esta interesante, ¿no? No trae encuesta tanta de salud? información. Es una nota, pero Es una nota, si más entran bien. a la página oficial, ahí vienen muchos más Sí. datos. Pero digo, independientemente de eso, pues sí es alarmante, ¿no? Cómo se están dando las cosas y sobre todo lo que vemos que en el ámbito de la salud mental, pues sigue sin haber mucha atención, ¿no? Sobre todo que se reduce a verlo desde un punto de vista y no con un aspecto integral, porque el suicidio, pues termina siendo un problema de salud. Y al ser un problema de salud hay que atenderlo con un enfoque inter y multidisciplinario. Y desafortunadamente, pues cada quien ve el pedacito que le corresponde, pero no ve el total, no ve la problemática que esto implica, porque yo me quiero referir básicamente al grupo, y esto de veras es alarmante. El grupo de 15 a 19 años de edad es donde se está notando más este incremento. Llama la atención que de las principales causas de muerte de este grupo de edad, de 15 a 19, está en la cuarta causa de muerte. Entonces, imagínense lo que esto implica, ¿no? No se va ni a la décima, ni a la veinteava, etcétera. La cuarta causa de muerte, ¿no? A mí me parece alarmante. ¿Qué está pasando en la etapa de 15 a 19? Más o menos transcurre entre la secundaria y la preparatoria, ¿no? Es el promedio que tenemos por aquí. Y es la etapa, pues, que pues, tendría que haber muchas ilusiones por la vida, muchos deseos de vivir, de hacer cosas, inquietud y demás, ¿no? Lo que pasa y lo que me parece también alarmante, y lo hemos comentado aquí, es dentro de lo que se maneja como las causas que estos pudieran generarlo, y lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿qué está pasando con las familias, no? Llama la atención que los factores de riesgo que se han encontrado básicamente es una disfunción familiar. Obviamente, si yo hablo de disfunción familiar, pues no sé, no digo nada, ¿no? Porque ahora todo se le achaca a una disfunción familiar, ¿no? Pero lo interesante es que no hay comunicación familiar. Los jóvenes y la familia, los papás, los hermanos, no se hablan, no se comunican, no son para decirle, oye, te veo decaído, porque sí hay síntomas que se observan en el caso, sobre todo de la depresión, porque si consideramos que la depresión es de los principales afectaciones que tiene como consecuencia para llevar al suicidio, pues sí hay formas de evaluarlo, ¿no? Tenemos catálogos, tenemos médicos, psiquiatras que explican todo lo que tiene que ver con este estado de ánimo. Entonces, lo más importante que han encontrado, fíjense, es esto de la comunicación, que no existe, aunado a la violencia intrafamiliar que se vive, ¿no? Al abuso físico, al problema escolar, que se han encontrado también que estos chicos han tenido mucho acoso escolar, ya sea a nivel de compañeros, con el famoso bullying, o de las autoridades, ¿no? Concretamente de los maestros. Entonces, vemos que cuando alguien ya está en estas condiciones, es porque no ve un futuro, no ve la posibilidad de que algo puede cambiarse porque no encuentra de dónde agarrarse. ¿Será que no ven la Entonces, mañanera? déjame hablar ya en serio. Pues por eso yo no tengo ese problema y veo la mañanera, pero Bueno, entonces hay que unar a lo que voy a decir, que vean la mañanera, ¿sale? Bueno, la UNAM ha estado muy preocupada por esto. Ella tiene departamentos de psiquiatría, en la Facultad de Psicología también hay otros.
Aquí la Facultad de Psicología se ha interesado muchísimo también por la atención a los suicidios. Vemos que sí hay interés, pero falta buscarle por dónde. Y ahorita lo que está interesante es que se ha pedido más que nada el apoyo de los maestros, es decir, capacitar a los maestros porque se considera que es quien está más cercano al joven, al adolescente, más que, por ejemplo, un médico, porque al médico vas cuando tienes una dolencia, algún problema, pero lo cotidiano lo tenemos en las clases, en los salones. Entonces, la recomendación es, hay que capacitar y enseñar cuáles son los principales síntomas que podrían identificar con señales tempranas para que se pueda echar la mano, ¿no? Y apoyar por ahí. Entonces me parece muy interesante esta propuesta, porque a final de cuentas, no sé, cada maestro cuántos alumnos tiene. Si hablamos de maestros de educación primaria, pues mínimo tienes 30, por decir algo, ¿no? Y 30 de los cuales sí te puedes ocupar y darte cuenta si el estado de ánimo ha variado en los alumnos o en alguno de ellos, detectarlo. Y ya que lo detectes, a lo mejor dices tú, bueno, yo no tengo la capacitación para resolver o apoyarlo, pero lo puedo canalizar. Y ya ahí empieza la intervención, ¿no? Ya lo canalizas con un profesional y profesionista adecuado para que le dé la ayuda correspondiente. Entonces, yo creo que sí valdría la pena dar los elementos de, básicamente las señales para identificar en forma temprana lo que puede ser el día de mañana o un intento de suicidio o un suicidio, porque también se han visto casos de 10 a 15 años y eso todavía es más alarmante, ¿no? Yo creo que por aquí vale la pena mencionarlo, ¿no? De los síntomas que dicen que debemos atender más que nada asociados con la depresión, partiendo de esta hipótesis, es una gran tristeza, falta de ganas de hacer cosas, de ir al recreo, de platicar con los amigos, es decir, empieza un aislamiento. Ya no hay la energía para poder hacer las cosas, y no estamos hablando de una depresión grave, ¿eh? No hay la energía para decir, quiero ir a jugar, por ejemplo, a la cancha, ¿no? Al revés, yo jugaba, pero ya dejo de hacerlo, entonces ya es una alerta de que algo por ahí hay que atender, ¿no? Las cosas que antes le gustaban ahora ya no tiene ni las ganas, ni el deseo, ni el interés por llevarlas a cabo. Entonces, estos cambios sí son observados, ¿no? Ahora, no quiero decir que cuando ya alguien intenta el suicidio, lo hizo en ese momento porque amaneció con ganas de, sino que es todo un proceso, por eso me refiero a que los síntomas sí están presentes y por ahí podemos atenderlo, ¿no? Difundir esta propuesta que sacan de que los maestros estemos más alertas, ¿no? ¿Cómo ven? Me parece que está bien lo de los maestros, pero es como darles otra función muy diferente a lo que es la construcción del ser humano. Yo creo que la contención, como en el pasado, tiene que estar en la familia. Y Claro. ahí es la construcción fundamental, donde antes se nos decía, cuida a tu hermano, tienes que respetar, tienes que llegar temprano, tienes que asistir a la mesa a comer a tal hora, nadie puede estar disperso, estamos atentos a todas las normas que mamá, papá ponían. Más mamá que papá, pero había normas y había principios, valores, había generosidad. Nada más hay, y se va a ver en la mesa, hay una torta, pues divídela, porque no hay más. Esa es la generosidad que podemos vivir desde la familia. Y yo creo que esos principios tienen que regresar, esos valores. El derecho a la comida, el que te den calor, no discutir sobre asuntos más profundos, más que lo superficial, para que esa comida sea bien llevada y no estemos discutiendo ni enojos. Una vez y recuerdo que mamá decía, ya te lavaste las manos, lávate hasta los codos, de los codos hasta tu mano, porque agarras mucho polvo, y lávate la cara, porque veníamos sudando. Cosas que son de higiene y de principios. Hoy puedes llegar como quieras, ya no hay eso. Entonces, yo creo que desde ahí comienza esa contención de la familia.
romper con el individualismo. Sí necesitamos crecer, ser mejores, pero siempre viendo a la comunidad, siempre viendo al resto de la familia. Todos tienen el mismo valor, el mismo respeto, todos debemos de hacer las mismas funciones para que haya esa igualdad. Entonces, la familia es sumamente importante, dejar lo individual y ver lo más grupal, ver más a la comunidad. Lo que quiero para mí, lo quiero para los demás también. Yo creo que estos asuntos, porque acabo de hablar con un paciente que me dice, bueno, es que yo he sido adicto a todas las drogas, hoy me estoy rehabilitando, pero ¿qué te llevó a eso? Problemas de la familia, ¿no? Y efectivamente, una soledad que se vive muy fuerte en familia, nadie me hacía caso, sentía que no valía mucho y encontré en las drogas pues esa contención y entonces me fui por ahí. Obviamente con todos los daños y las cicatrices que dejan las adicciones. Entonces, en general, yo creo que cuando decimos hay una disfunción en familia, bueno, es que no estamos resolviendo lo que nos toca vivir y que siempre necesitamos una directriz. Obviamente, si no está mamá, no está papá, pues obviamente, ¿quién va a dirigir esto? Tal vez el hermano mayor, porque siempre en la familia alguien hace la función que deberían de hacer los otros. Pero yo creo que la familia es lo principal y también trabajar la frustración de esos niños y cómo se trabaja no dando el chocolate que ellos están pidiendo en ese momento, porque un berrinche inmediatamente damos lo que ellos quieren y con tal de quitarnos del problema y enderezar a ese niño y educarlo, no, decimos, está bien el videojuego, está bien el chocolate, y ese niño no gana ese sentimiento de frustración. ¿Qué se siente estar frustrado? Enojo, pues ahora contrólalo, ¿no? Esos berrinches, esos enojos, contrólalos. Y yo creo que necesitamos esa contención por parte de quien es el responsable, que es papá, mamá y por supuesto los maestros. Pero los maestros deben estar muy comprometidos como para darse cuenta de todas las manifestaciones que has manifestado, Aida. Yo creo que es mi punto que puedo aportar en cuanto a este tema, que es sumamente importante. Hemos platicado que no hay medicamentos, ¿no? Se están retirando, no hay clínicas de salud mental a nivel gubernamental, porque ir con un psiquiatra, y hay pocos psiquiatras, ¿eh? Cuando tú mencionabas en el pasado, ¿por qué un psiquiatra te da una consulta 3 meses después? Porque no hay tantos psiquiatras y la población está aumentando. Y entonces ahí vamos a ver, y si no hay contención por parte de gobierno que te pueda dar esa ayuda, porque no a todos les alcanza una consulta de 1,200 o 1,500 pesos que el psiquiatra te otorga, dices, no puedo, si es el mínimo lo que estoy ganando, ¿cómo crees? ¿Sí? Entonces caemos en un abandono sobre la salud mental. Y eso lo hemos visto. O sea, se estaba haciendo un intento en el pasado, no era suficiente, pero ahora pues ya ha habido el retiro de estas clínicas. Entonces sí necesitamos como despertar, porque esos 600% que nos anunció Jesús Manuel en crecimiento en cuanto a trastornos mentales, pues va a seguir y va a seguir más. Estamos creciendo y se está complicando todo este asunto. Aida. Sí, yo por eso decía que tiene que haber una atención integral, ¿no? Verlo desde un punto de vista de un problema de salud y al analizarlo desde esa forma, pues evidentemente el gobierno, todas las instituciones tienen que intervenir, ¿no? Y efectivamente, como comenté, el principal problema que se encontró fue el familiar. La falta de comunicación, la violencia que se genera, porque como bien tú dices, uno de los valores que más nos inculcaban anteriormente era el respeto. Era ante todo respétalo, ¿no? Y si es tu hermano mayor, todavía tenía más énfasis, más fortaleza para hacerlo, ¿no? Los mayores eran de respeto y no era en el sentido de temor, pero sí había una cuestión diferente, ¿no? Lo tuyo es tuyo y lo del otro déjalo, ¿no? No podías llevar algo que no fuera tuyo porque de dónde salió, pero había esa convivencia, esa supervisión. Ahora ni cuenta te das, ni qué está haciendo el hijo, ni dónde está, ni con quién se está comunicando. Entonces hay todo este abandono, esta falta de interés por el otro, y esto yo creo que tiene que ver con los problemas que estamos hablando, ¿no? Definitivamente, ¿no?
Sí, son circunstancias muy diferentes a las que nosotros vivimos. Nosotros Claro. vivimos en los 70s cuando comenzaba a entrar la mota, ¿no? Y veías Ajá. que se estaban drogando con la hierba y obviamente tú decidías si le entrabas o no. En los 70s fue muy fuerte todo esto. Compañeros que siguieron y hasta la fecha todavía siguen. Y una de sus características es su cabello largo, ¿no? O sea, se quedaron en el pasado, ¿no? Todo lo Sí. psicodélico. Y yo les decía, ¿y qué ves? Pues ves cómo se mueven las cosas y los círculos y las arañas, así. Dije, no, pues no, gracias. En ese tiempo, que tendría yo 14 años, 12 años, yo creo, y dices, no, no le entro, ¿no? No, no le entro porque pues sentías que eso era como malo, ¿no? No te iba a llevar a algo bueno. Pero los que decidieron quedarse hasta la fecha, ¿eh? Y dicen, pues, ¿qué tiene? No me ha pasado nada. Y sigue con esa adicción, ¿sí? Algunos, y algún paciente me dijo, es que cuando tengo relaciones, yo fumo mi cigarrito y hasta Ujú. siento más. Ah, no, pues sí, esto es estimulante, ¿no? Yo he Pero escuchado mucho to- eso, ¿eh? sí, incluso la aplicación de este mismo producto a nivel vaginal y en fin, son estimulantes, pero bueno, cada quien lo usa como quiere y como le da a entender. Yo como Ajá, médico no te podría decir es bueno eso, ¿no? Dices, claro. hasta apenas que escuchamos el CBD, pero los cigarritos y esa decisión, y hoy en día los jóvenes a temprana edad están decidiendo si se drogan o no se drogan. Temprana edad son 8 años, 10 años, ¿no? Los que viven en situación de calle, los que viven en la calle, o sea, tal vez no nuestros hijos que están en un hogar, ¿no? Más, un poquito más supervisados, pero ellos tienen que decidir si se drogan o no. A tan poca edad, pues no, nosotros estábamos viendo caricaturas a esa edad, ¿no? Estábamos dentro de otro entorno muy diferente, pero se toman decisiones muy fuertes, tanto en la calle como en casa, y en fin, los amigos contribuyen y había esa contención de parte de mamá. No me gusta ese amiguito, lo siento raro, está, y sí, latinaba siempre, ¿verdad? No sé cómo le hacía, pero latinaba. Entonces siempre había una selección de amistades y efectivamente tenían razón, porque algo veían y Olga sentían que decían, eso no es bueno para ti, ¿sí? Decía, entre lobos te juntes, hijo, aprendes A esas ver, mañas, ¿no? están hablando de cosas que Interesantes. vamos, Va a no componer la sé, página. no, es que este programa, el de los periodistas, ha sido una consecuencia de la buena vida, ha sido una consecuencia Ujú. del noticiario, ha sido una consecuencia de Adelante, la HR. Estoy hablando de 1982, 81, 83, Ujú. todos los programas que he hecho, o sea, tiene un chorro de tiempo. Me acuerdo que de los primeros programas donde estuvo Aida fue algo relacionado con el suicidio, creo. No lo tengo muy presente. En aquella época estaban Edmundo Vega Simón, Toño Aguirre, Faustino. Faustino, y no me acuerdo, un cubano que invitamos que estaba como catedrático en la UAP, especialista en los temas de suicidio. Cuando Rafael Cañedo fue presidente municipal, se puso una oficina que llamaba Bárbara Ganime para responder a un número de emergencia, no había celulares, para prevención del suicidio. Ya se hablaba mucho de los casos de suicidio, yo me metí mucho en el tema de lo del suicidio. Y todo lo que están diciendo ustedes lo he escuchado los últimos 40 años. Y lo que me alarma no es que siga habiendo suicidios o que sigan pensando que la solución está en lo que ustedes dicen. Lo que me alarma es el dato que les mandé de que creció 600. 600% la tendencia suicida, principalmente entre los adolescentes. O sea, estamos hablando de que la reposición de la sociedad, esta capilaridad que debía darse, se rompe porque los adolescentes están optando por no seguir viviendo. Y esto te lleva a un escenario totalmente diferente y conflictivo. En el pasado, en la antigüedad,
los gobiernos, los imperios, defendían la formación de sus jóvenes en el ejército, en las armas, en la lucha cuerpo a cuerpo, los preparaban y protegían a los hombres porque eran los que iban a defender a la patria ante las invasiones. Los viejos ya no lo pueden hacer. Entonces, cuidaban a los jóvenes. Y lo que estamos viviendo hoy día es una descomposición de tal tamaño, de tal grado, no en México, no en Puebla, en el mundo en términos generales. Si ustedes analizan, se meten al Google y le ponen suicidios adolescentes a nivel mundial, son alarmantes las cifras que hay en Europa, en Japón. Japón es terrible, porque a los jóvenes se les acaba ese deseo de querer vivir, de querer hacer algo, porque se frustran inmediatamente porque el mundo que nos han vendido es el de tener, o sea, tener el suficiente dinero para hacer lo que se nos pegue la regalada gana, mientras los otros se puedan morir. Les pongo un ejemplo rapidísimo. Lo que pasó con el sumergible del Ocean, ¿qué se llama? ¿Del Titán? Ajá, pero la compañía, Ocean no sé qué, los señores que iban ahí dentro pagaron $250,000, 3 de ellos, porque los otros 2 uno era el responsable y el otro era piloto. O sea, $750,000 pagaron para bajar a ver, a tomarle fotos, hacerse un selfie desde dentro del sumergible frente al Titanic. ¿Cuántos cientos de miles de dólares se gastaron en la marina, en las embarcaciones, los aviones de Canadá, de Estados Unidos y de no sé qué otros países para ir en auxilio del Titán? ¿Cuánta movilización hubo para ir a buscar a 5 personas? ¿Quién pagó eso? ¿De dónde salió el dinero para eso? Yo no puse un centavo, no sé ustedes, pero los habitantes de los países de donde salieron las embarcaciones en busca, pues pagan sus impuestos y me imagino que estarán muy contentos porque el dinero que ellos pagan en sus impuestos sirve para andar buscando a 5 señores aventureros que quisieron irse a sacar una selfie frente al Titanic. Mientras al otro lado del mundo, una embarcación con 800 personas de migrantes que cruzaban el Mediterráneo se jugaron la vida y muchos de ellos murieron y algunas embarcaciones mexicanas fueron en auxilio porque hubo un yate muy famoso de Balleres o de alguno de estos empresarios mexicanos ricos que fueron al rescate y subieron a 100 personas a su yate, un yate de lujo. Rescataron a 100 personas. O sea, fíjense la enorme desigualdad que hay. Claro. Los señores que iban en la embarcación de los migrantes tenían el deseo, entre jóvenes, niños, adultos, de tener una vida mejor. No pensaron en el suicidio. Sabían que se podían morir en el camino. Dentro de esta formación, dentro de este pensamiento, vámonos del otro lado. Hay gente que pagó $250,000 sabiendo que tenía un porcentaje muy elevado de morirse. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, sí. Es que es impresionante, pero la sociedad está verdaderamente hecha un asco. Por eso, y no era broma, dije, es que no hay en la mañanera. Es que hay que repensar lo que queremos hacer, hay que repensar hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra familia, de nuestro entorno. Víctor comenzó diciendo que no hay naranjitas ya para barrer. Cuando yo era chavo, había un barrendero que pasaba con su escoba y su bote y su diablito y la gente le daba dinero porque barriera. Pero la mayoría de las personas se levantaban a las 6 de la mañana con una cubeta a regar la banqueta, a recoger la basura. Eso se hacía cuando yo tenía 5 años, 6 años, 7 años. Todavía a la fecha veo aquí en la 2 Sur
alguna señora, algún señor que sale con su escoba y su recogedor a barrer. Enfrente de donde yo estoy hay un señor que tiene una óptica que todas las mañanas sale, echa agua, echa jabón y lava la banqueta. Y ya alguien le dijo, está usted tirando el agua, está usted gastando el agua. O sea, voy al escenario de que el mundo moderno, por eso digo que la mañanera, el neoliberalismo, nos ha llevado a esta concepción de vida de que si no tenemos lo que queremos, no tiene sentido vivir. O sea, aquella vieja frase de Viktor Frankl, ¿no? El sentido de la vida. Claro. Hemos perdido o han perdido, quizá nosotros no. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez en su vida pensó en el suicidio. Dicen que todos alguna vez en la vida hemos tenido un instante. Dicen eso los psiquiatras y los Tampoco. psicólogos, que no, alguna vez en tu vida has tenido, pues no sé, alguna vez a lo mejor dices, me quiero morir, pero eso no quiere decir que vayas a suicidarte, ¿no? Nada que ver. El suicidio, todos los programas que hemos hecho, sacamos las mismas conclusiones. El suicidio avisa. Sí. El suicida avisa, da síntomas, da mensajes, avienta datos. ¿Quién recibe los datos? No hay receptores. El problema de comunicación es terrible, terrible. Las familias, sí, viven todos encerrados. Cada uno tiene en su recámara una televisión, tiene una pantalla, tiene una iPad, tiene una computadora, está viendo su serie, cada uno ve sus cosas. No hay intercambio de pláticas, no hay sobremesa, no hay reuniones familiares, no hay juego de cartas, no hay juego del Monopoly, o de Dominó, damas chinas o de dominós, o de cosas de ese Parcasé. tipo. Ya no existe nada de eso. Ujú. Entonces la gente está optando por el individualismo, Así es. lo individual. Sí. Bueno, hasta los partidos políticos se empezaron a quedar sin gente porque pues, optaron por lo individual. Ahora ya se dieron cuenta que hay que hacer encuestas, hay que consultar al pueblo, hay que preguntarle a la gente. Por cierto, los pobres sí son importantes, hay que preguntarle a los pobres qué quieren, porque son Con muchos apoyan. son la mayoría. Entonces, Sí, oye, claro. y esos de Sí, allá, claro. ¿a quién quieren, eh? Hay que tomarlos en cuenta. Ya. O sea, ¿qué onda con este mundo, caray? Pero bueno, está bueno el tema. No, Como siempre, no, está últimamente has bien, puesto buenos temas. está bueno. No, pues obviamente no es de este tiempo ni podemos decir, es que estamos viviendo esta mala distribución de la riqueza hoy en día. En No, el pasado, No, no, en no. el pasado sí, siempre se vivió. Sí. Yo recuerdo las jornadas de 12 horas de los trabajadores y que cuando yo escuché en la semana inglesa 40 horas, dices, oye, es un gran logro de los sindicatos, reducir esa jornada laboral. Entonces, ha habido realmente poca sensibilidad de los políticos, de los que saben o supuestamente saben de cómo se tiene que trabajar en una comunidad. Los políticos sí tienen que ver ahora sí al pueblo, y más como ahora vienen las votaciones, es cuando nos hacemos visibles y nos preguntan que cuáles son nuestras necesidades, como si ellos vinieran de otro lado, como si no vinieran de la pobreza o de los momentos críticos, ¿no? O sea, no todos han sido ricos millonarios y vienen de otro mundo. Yo creo que han vivido y se acuerdan de nosotros, los de abajo, los de a pie, ahorita que quieren un voto. Entonces, yo creo que sí hay que cambiar. Estamos viviendo un mundo al revés y efectivamente, hoy nos duele más ver cómo lastiman a un perrito con toda la violencia que a un ser humano, o Así que es. mataron a 10 mujeres y entonces ahí no protestamos. O sea, ¿qué nos está pasando? Está bien, hay que ir contra y con todo rigor quien maltrata a un animal, a una mascota, pero se vuelve todo un boom, pero matan mujeres, no sé por qué no matan tantos hombres como mujeres, pero tendrá que ver con todo nuestro en pensamiento. otros programas hemos hablado de eso, pues hay una cultura Sí, machista dominante que es terrible el asunto. sí,
Entonces, siempre siempre lo ha habido y tal vez ahora con las redes sociales nos damos cuenta más rapidito, ¿verdad? De qué es lo que va sucediendo, pero pareciera que la condición humana es así. O sea, nada más vemos en lo individual y no en lo colectivo. Sí, pero mira, Esa es parte de antes esto. tú fuiste a la universidad porque tus papás o tus abuelos o alguien de la familia te dijo, si quieres ser alguien en la vida tienes que estudiar, no te dediques a perder el tiempo, no te dediques a estas cosas, ten cuidado con tus amistades, etcétera. Entonces tú fuiste a la universidad a sacar un título y a lo mejor te costó sangre, sudor y lágrimas y tuviste que abstenerte de lujos, de viajes, de vacaciones, con tal de sacar tu carrera, porque Claro. pensabas, independientemente de tu vocación para ser médico, que ibas a tener una forma honesta de vida, ibas a tener los ingresos suficientes para sobrevivir honestamente, como se decía antes, o modestamente, como decían alguien. No los excesos. Pero hoy día, ¿cuántos médicos conoces que sean como tú? ¿Cuántos? No. Todo el mundo quiere ser inmensamente rico. Todo el mundo Ujú. quiere tener los mejores coches, el consultorio en los edificios más caros, donde la renta es la más cara. Oye, voy con el médico. ¿Con quién? Con fulano. ¿Dónde está? En el Ángeles. Ajá, y Entonces, está en bueno, el Ángeles, es muy buen médico. claro, cobra ¿Por mucho. qué? ¿Sí me explicó? Ujú. Bueno, Sí, sí, claro. pero hoy día los jóvenes, ¿cuál es su ambición? Estudiar Tener para dinero, tener una poder. profesión. No, buscan ser futbolistas, ¿no? Buscan ser futbolistas porque ganan mucho dinero, porque son famosos. Buscan ser youtubers. Buscan la vida fácil, el ingreso rápido, el dinero rápido, no el esfuerzo. Y esa deformación es lo que lleva a la gran frustración de que cuando no lo consiguen, prefieren el suicidio. Voy a ponerme una gota porque se me está resecando mucho. ¿Por qué? ¿Porque ves mucho? ¿Miras mucho? No, es Ah, que no, tengo es la que luz no, aquí. no parpadeas. Tienes que parpadear para hacer llorar tu ojito. Tengo la Sí. luz aquí enfrente ¿Sí? y el Hidratarte doctor me para que estés mandó, bien hidratado. el doctor me mandó unas gotas para 4 veces al día para hidratar. Ujú. Tengo la luz acá y la pantalla de la computadora. Yo estoy aquí desde las 5 de la mañana. O sea, Madre santa. toma Qué nota de eso. barbaridad. Bueno, Tantas entonces, pesadillas tienes. pues sí, tengo que hacer muchas cosas. ¿No puedes dormir o qué? No, yo me levanto a las 4:30 todos los días. Todos los ¿Qué Sí, días. pero ¿a bebes qué hora te tanto? ¿Qué? duermes? ¿A las ¿Eh? 9? ¿A qué hora te duermes? ¿A las 9? Pues a la hora que me da sueño. ¿Pero cuántas horas duermes, pues, promedio? No, 4 horas, 5 horas nomás. Sí. Muy Ay, poco. No, hasta es bastante. Pero bueno, no vamos a ay, hablar no, de ¿cómo mí ni de crees? mis ¿Cómo, sueños. cómo Estamos ves, hablando doctor de los Víctor? jóvenes. ¿Es Estamos hablando de suficiente los 4 jóvenes. horas? No estoy Sí, en con razón. consulta. A ver, el tema de Aida, el tema de Víctor Gómez. ¿Qué? ¿Quieres verlo? Bueno, lo voy a unir con, yo creo que, espero que quede bien. Fíjate que en México existe una gran desigualdad económica, sin embargo, la mayoría de los mexicanos se consideran de clase media. ¿Nosotros a qué clase pertenecemos? No, pues a la clase media, para no vernos tan mal, aunque no pertenezcamos. Pero ¿cuánto debe ganar una persona que se considera dentro de este estrato social, que unos más, otros menos, pero dicen, bueno, el 74% de la población mexicana se autopercibe dentro de la clase media, alta o baja? Si tiene dudas sobre a qué clase social económica perteneces, te voy a dar un indicativo, cuánto es lo que vas ganando. La clase media, según la OCDE, en México el ingreso por salario promedio anual son de $16,610 al año, según la institución, de tal modo que una persona de clase media debería ganar un promedio entre 11,000 y $33,000 al año. ¿Cuánto? Perdón, Al porque año, se más o Se, menos. cortó. cor- se cortó un poquito. Bueno, en pesos al mes debes de estar ganando mínimo 16,597 al mes. Y cuando tú ganas un poco más, 48,593 al mes.
lo cual es un rango muy amplio, indicaría que una persona con un salario pues menor podría estar considerado dentro de esta clase media, es más difícil. De cualquier modo, hay algunos parámetros a nivel mundial y a nivel México donde se va describiendo cuánto tienes que ganar. De acuerdo al INEGI, que tiene su propia clasificación, dice que la clase alta tiene ingresos de 77,975 pesos mensuales. La clase media, 22,927. La clase baja, 11,343. Además, de acuerdo con los promedios nacionales, el 42,2% de los hogares estarían ubicados en la clase media, el 56,6% a la clase baja y solamente el 1,2% a la clase alta en este porcentaje. Entonces, siempre que nos preguntan, oye, ¿a qué clase económica perteneces? Siempre decimos clase media, pero obviamente se dan tantos parámetros donde se describen en el diario oficial de la Federación, que dice que la baja se estima que representa el 35% de la población y que está constituida por trabajadores temporales, inmigrantes, comerciantes, informales, desempleados y gente que vive de la asistencia social. La baja alta se estima que sea aproximadamente el 25% de la población nacional y que está conformada principalmente por obreros, campesinos, agricultores y es la fuerza física de la sociedad, ya que realiza arduos trabajos a cambio de un ingreso ligeramente superior al sueldo mínimo. La media baja, formada por oficinistas, técnicos, supervisores, artesanos, y sus ingresos pues no son muy sustanciosos, pero son estables y se estima que es el 20% de la población nacional. La media alta incluye a la mayoría de hombres de negocios, profesionistas que han triunfado y que por lo general al estar dentro de este contexto económico, pues obviamente les va más o menos bien. Y representa el 14% de la población. La alta baja la integran familias que son ricas de poca generación atrás, sus ingresos económicos son cuantiosos y muy estables, y se estima que sean aproximadamente el 5% de la población. Y la alta la componen antiguas familias ricas que durante varias generaciones han sido prominentes y cuya fortuna es tan añeja que se ha olvidado cuándo y cómo la obtuvieron. Se estima que sea aproximadamente el 1% de la población nacional. ¿Pero qué consume la clase media y la clase alta? Servicios domésticos, un 20% en los hogares, escuelas privadas, 31,5%, tarjetas de crédito, 41,7%, televisión de paga, el 55,3%, los automóviles, 61,6% y el Internet en un 74%, que es lo que consume la clase media. Y me quedé pensando, cuando yo inicié como médico, pues obviamente yo creo que no ganaba ni el mínimo y así te la vas llevando. Pero el hambre te va haciendo querer obtener un poco más. Cuando llegas al boom, obviamente pues esto se multiplicó muchísimo y cuando ya estás en tu etapa, ¿no? Final, donde dices, bueno, ya no tengo tantos gastos, pues obviamente tus ingresos van disminuyendo y ganas pues lo necesario. Como que regresas un poco más al inicio, ¿no? Porque hay Digamos que un te boom. vas olvidando de lo superfluo. Sí, sí, efectivamente, antes cuando estabas en tu boom máximo, pues comprabas mucha ropa porque tenías mucho movimiento, tenías muchas reuniones, muchas comidas, invitabas a los amigos, ¿no? Gastabas porque tenías. Pero llega el momento en que esa curva comienza a descender y optas por otras cosas que son sumamente importantes y que son perdurables. Entonces, todos hemos estado en la clase baja, en la clase media y también en la alta, y volvemos a descender, ¿sí? Entonces es parte de un ciclo y que llevado a todo lo que han comentado de distribución de la riqueza, yo creo que me quedo con el saber vivir, ¿no? Y el saber disfrutar, porque pareciera que el dinero, pues no es lo que te va a dar totalmente la felicidad, te ayuda, ¿verdad? Porque hay que comprar alimento, pero yo creo que hay que trabajar sobre lo perdurable. La riqueza ahí está y tú la puedes obtener y vas teniendo, pues obviamente, los requerimientos. Quien dijo, bueno, pues yo voy a trabajar en un solo lugar, en una empresa,
para que al final pues yo tenga una percepción definitiva porque va a ser mi pensión. Y la trabajas. Todos hacemos un camino profesional y también económico. Y está abierta la puerta para quien, cómo quieres vivir en el futuro y cómo quieres terminar. Y terminas, pues obviamente yo creo que el sueño es tranquilo, ¿no? Tranquilo, armonioso, ya no con tanto movimiento, no con tanto aspiracionismo, sino dices, yo quiero ya mi tranquilidad, pero subimos y bajamos, ¿eh? En estas curvas económicas y que obviamente tienes que sentirte sumamente satisfecho por tus logros, no solamente en el dinero, sino en tus logros en lo personal. Yo creo que esto se une al tema que hemos estado platicando, Aida, que es una... Sí, yo creo que definitivamente, ¿no? El hecho de tener no implica la felicidad, No, pero también el no tener implica infelicidad, claro. definitivamente, ¿no? Yo creo que sí es importante tener lo necesario para poder sobrevivir en condiciones dignas, cosa que no existe en nuestro país y en muchos otros países. Entonces, yo sí creo que se debería trabajar más porque cada quien tenga lo mínimo necesario y que lo superfluo no sea la prioridad, pero nos han acostumbrado al tener más que al ser. Y definitivamente ahí se ha desvirtuado todos los valores. Entre más tienes, más vales. Si no tienes, no lo eres. Entonces yo creo que por ahí empieza toda la forma en que se ha tergiversado los conceptos, la forma de ver la vida, de ver el mundo, de ver las personas, porque también luego las otras se vuelven el objetivo para lograr lo que tú quieres, ¿no? Pero no es porque te interese, ¿no? Sí, te ven como negocio, ¿no? Sí, Para la sí. venta de los servicios. Voy a una escuela cara para relacionarme con gente que el día de mañana me va a apoyar. Para tener esa relación de poder, ¿no? Sí, Está bien, Sí, en la pública van los pobres, ¿no? claro. En el centro escolar, en la normal, en la Flores Magón, claro. sí. Pues yo traigo un tema que a ver si da tiempo, porque hoy tenemos un poco de menos tiempo. Una entrevista que salió publicada en un portal, en un periódico en España que se llama El Mundo y que se me hizo muy interesante porque se trata de un mexicano al que entrevistan, Roger Bartra. Ah, ya, Eh, es, un, es un antropólogo famosísimo sí. que dice, en América Latina el poder político amenaza el espacio del intelectual público. La entrevista es muy buena, la pueden leer en el portal de los periodistas. Acaba de publicar Debate su autobiografía, que se llama Mutaciones, Mutaciones, autobiografía intelectual de Roger Bartra. Y bueno, hay un párrafo que me parece interesante. Es el último. Fíjense bien. Perdón. Dice, el estado del caos mental de López Obrador. Roger Bartra se muestra pesimista sobre la situación en México que puede incluso empeorar en el año y medio que le queda a López Obrador en el poder. Cita textualmente. Es un presidente que ha entrado en un estado de caos mental, de putrefacción política terrible. Está obsesionado con que su partido se mantenga en el poder. Tampoco descarto que intente cambiar la Constitución si logran la mayoría en el Congreso en las elecciones de septiembre del 2024, pero espero que no les alcancen los votos. El presidente se da cuenta de que ha perdido mucha fuerza y de que no va a lograr lo que quiere y está furioso. Si esa irracionalidad se expande durante estos próximos meses, nos puede llevar a situaciones dramáticas. Por eso le preocupa a Bartra la actitud de los intelectuales. Hay un contraste enorme entre la pobreza intelectual del grupo que apoya al presidente y la calidad intelectual de sus críticos. Pero al mismo tiempo esos críticos, inteligentes y buenos analistas,
han desarrollado una peligrosa actitud antipolítica. Es decir, menosprecian profundamente a todos los partidos, incluidos los de oposición. Y esa actitud en gente valiosa que escribe libros, ensayos y artículos en la prensa puede generar una situación de decepción permanente e inmovilidad. Está canija la crítica, viniendo de una persona como Roger Bartlett. No es un improvisado. No es un improvisado, Roger Bartlett. Tiene un prestigio. Está fuerte, ¿no? Está fuerte la crítica. Hoy no está el defensor de López Obrador, pero no vino. El caos mental de López Obrador. Híjole, man. Sí. Dicen que el poder es tu peor enemigo, ¿no? Quien ostenta el poder, eso va a ser tu debilidad. Entonces, hay que saber manejar el poder, tu fuerza. Entonces, ve lo que pasó en Rusia. Todo se le volteó. Sí, por lo que diga. Pero lo que uno ve en este ánimo de decir, tanto poder, tanto que tenías, que lo que te ayudaba ahora se revierte. Entonces, realmente el poder es tu debilidad, según yo. Entonces hay que tener cuidado y obviamente, pues que venga lo mejor para México, ¿no? Que venga lo mejor para México. Está fuerte la crítica. Muy fuerte. Yo creo que ha cambiado mucho también la forma de pensar de él, ¿no? Antes era muy diferente, no sé qué pasó con Bartra. Pues no sé, pero hay una frase que dice en la entrevista cuando habla del nacionalismo mexicano, dice, México en los 60 era un país intelectualmente interesante, pero al mismo tiempo plagado de caudillos culturales y de capillas empapados de nacionalismo revolucionario. Yo soy alérgico al nacionalismo de toda la vida. En México queríamos descubrir el alma indígena, obviando a los mestizos que son la gran mayoría y la fuerza motora. Es un antropólogo, ¿eh? No es un militante de un partido político. Lean la entrevista, creo que tiene sus cosas, por supuesto. Lo que le está pasando a Petrus, ¿no? Al de Colombia, Petrus se llama, ¿no? De Colombia. Petro. O sea, Petro. Como me fijo los rusos. Bueno, Petro, esto que se está comentando de que se había dinero del narcotráfico para toda su campaña, yo creo que el desaseo es el problema, ¿no? La mentira es el problema. Si íbamos con un principio y con un valor, el decir es que nos mentiste, yo creo que eso es fatal para quien lo escucha, ¿no? Para sus seguidores principalmente. Porque lo que sí necesitamos es un cambio real, legítimo, que lo que dices lo haces, ¿sí? No que a la vuelta dices, todo es mentira. Entonces yo creo que ahí está como lo fatal y sentirse frustrado, ¿no? El decir, yo tenía esta intención, pero no era real. Entonces fue un engaño. Entonces yo creo que las obras ahí van a estar y cada uno va a ser juzgado por la historia, ¿no? El tiempo va a decir cómo fue y cada uno va a tener su concepto, sus fobias y sus Pues creo que la declaración va a causar mucha polémica en el mundo de los intelectuales, ¿eh? Quizá no en Morena, quizá no en el grupo de los cercanos a pues, el presidente, pues, por supuesto le dedicarán algún comentario en la mañanera y con eso lo definirán dentro del grupo de los fifís o de los, vete a saber de cuál de los grupos le toque ahora, pero ese es un tema que hoy en la mañana se me coló por aquí, pero yo traía el tema de la posibilidad de que Xóchitl Gálvez realmente sea la candidata a la presidencia, ¿eh? Sí, hoy ya levantó la mano a las Hoy, 7 de la mañana, ¿no? Sí. No, bueno, ya desde la semana pasada había dejado entrever que podía ser, Sí. pero ya ahora ya lo menciona totalmente con voy por la presidencia y muy interesante, un discurso
Un discurso muy agresivo, ¿eh? Sí, pero real. O sea, Pues, ella es una diferente a lo indígena. que los demás políticos dicen. O sea, yo prefiero oírla a ella que a la Lili Telles o a los, estos no, pero bueno, Pero yo creo que no la van a dejar. Va a quedar Santiago Krill, vas a ver, pues yo ¿no? espero que no suceda eso, porque el discurso de esta mujer es, por lo menos va a hacer que te pongas a pensar en que hay otros puntos de vista y que hay otra realidad. Y Santiago Krill es muy vulnerable, su discurso es el panista de toda la vida, no sé, no me gusta, Santiago Krill se me hace tibio, no me gusta. Sí, totalmente, pero vas a ver que va a quedar él, yo estoy segura. Pues yo espero que... Fíjate, el discurso de Xóchitl Gálvez, escúchenlo con detenimiento, el decir, yo me puse en contra del presidente y le pedí que me recibiera en Palacio para hablar, porque él dijo que yo iba a quitar las becas, y eso no es cierto. ¿Cómo voy a quitar las becas? Así más o menos el discurso. Mi abuela murió en un petate. Y sí, sí es cierto. O sea, es real lo que está diciendo. No voy a quitar las becas porque a mí me otorgaron una beca y logré estudiar. O sea, quiero decir, es consistente su discurso. Hay que escucharlo con mucho detenimiento. Hoy en la mañana lo escuché y la verdad es que te pones a pensar y decir, oye, no te había yo contemplado, pero yo creo que sí, es real. No sé a qué partido político pertenece, no sé si es panista o ha estado neutral, pero yo creo que llena un perfil sumamente interesante, ¿eh? Es decir, es indígena y va a ser la primera presidenta indígena. Yo le manejaría así su movimiento, ¿no? Toda la No, mercadotecnia. es genial el asunto ante Sí. una mujer como Claudia Sheinbaum, que tiene problemas serios en la Ciudad de México y con un apellido bastante mexicano, bastante indígena, ¿no? De raíces totalmente mixtecas, que le pongas enfrente a una señora que se llama Xochitl y que habla náhuatl o no sé qué, y que viene de la parte de Hidalgo ahí, de las comunidades indígenas. O sea, es la representante de los pueblos originarios que ha logrado llegar a los niveles donde solo los de los apellidos rimbombantes podían llegar. Se me hace sensacional el tema, ¿eh? Sí, sí, el transportarse en bicicleta. Partido, no es de ningún partido. No milita en el PAN, no milita en el PRI, en el PRD, no está dentro de la bancada panista por un acuerdo, pero ella no es militante del PAN, no es de Fox, no es de Calderón, no es de Peña. Ella llegó al gobierno federal por los headhunters. ¿Sí se acuerdan de eso? Es interesante. Sí, con Fox. Xochitl Gálvez es interesante, me gusta. Me gusta. Sí, yo lo escuché y dije, es un buen perfil. Y cuando la escuché hablar hoy en la mañana, dije, creo que va por allá. ¿Dónde la escuchaste? Con Pascal. Pascal del Río. Yo no lo escucho. Sí, yo creo que sería el mejor candidato que podría haber. Con Ciro Gómez Leiva. Y también dijo cosas interesantes, pero pues no sé, yo creo que pudiera ser enriquecedora su participación en la campaña, me parece. Sí, sí, claro. Pero bueno, ¿algo más? No, ya no. Bueno, nada más, Roger Bartra fue miembro del Partido Comunista Mexicano, ¿eh? Fue el director de El Machete, el periódico del Partido Comunista Mexicano. Y es interesante su punto de vista. Lean la entrevista, léanla. Le van a encontrar cosas buenas y quizá algunas malas, pero está interesante. Sale. Bueno, pues muy nos bien. vemos. Nos vemos la próxima mucho. semana. Nos buscamos. Adiós. Nos buscamos. Pásela bonito. Hasta luego. Los periodistas.
Los diálogos de una serie española donde afloran los temas cotidianos de las familias, de los pueblos, ponen en valor los dichos, los refranes de los tiempos pasados. Salacaín trabajaba en sus ideas mientras de fondo estaba la serie, y una de las protagonistas reclama la intromisión de su hermana en los asuntos de la familia con una reprimenda. Eres como el perejil de todas las salsas. La frase le llevó al aventurero a las charlas cotidianas de la familia y el empleo de una de las hierbas llegadas hace miles de años a los fuegos de la humanidad. La presencia del perejil en las recetas antiguas es constante. Lo delata su olor, su color, el verde intenso, su sabor. Es inconfundible y con mucha demanda entre quienes cocinan el pescado fresco. Hace muchos años, en alguna de las pescaderías del Mercado de la Victoria en Puebla, había la costumbre de regalar o vender junto al pescado fresco un manojo de perejil. Los historiadores ubican su origen en los territorios del sur del Mediterráneo. Los egipcios lo usaban ya desde siglos atrás y lo llamaban el apio del desierto. Las culturas griegas y romanas le dieron un sitio especial no solo en la cocina, en hechos históricos y mitológicos. Para los griegos, por ejemplo, al perejil se le veía en un sentido religioso. La leyenda de la mitología lo registraba como haber brotado de la sangre del héroe Arquemorus, precursor de la muerte, por tanto la hierba era considerada sagrada. Antes de las batallas, los soldados griegos alimentaban a sus caballos con perejil, les daban fortaleza y los protegía, o por lo menos así lo creían. En el Imperio Bizantino también fue favorecido su cultivo. Carlomagno también se refirió al perejil en su Capitulare de Bilis Vel Curtis Imperi y ordenaba su cultivo en los campos de su propiedad, refiriéndose a su nombre en latín, Petrosilinum, conocido hoy día como Petrosilinum crispum. Todos los recetarios de la Europa antigua sitúan al perejil como un condimento indispensable para los guisos. Lo mismo junto a los pescados, a las carnes e incluso para saborear las ostras frescas. Por tanto, los españoles, llegados en 1492 a Mesoamérica, trajeron consigo el cultivo del perejil y se inició así la tradición de su cultivo y consumo. Por ejemplo, en algunos de los recetarios de la abuela del aventurero Salacaín se leía sobre su uso medicinal. Sus raíces, decía, constituyen un aperitivo excelente. Cocidas son un buen remedio para los casos de obstrucción del hígado o del vaso, de los riñones, en la ictericia, caquexia e hidropesía. Las semillas de perejil son carminativos, expulsan los piojos inmediatamente en forma de ungüento. Machacadas, las hojas se aplican con éxito en infartos que no estén inflamados y contra la oftalmia es recomendable el jugo de sus hojas. Muchas virtudes para una planta cuyo tamaño no sobrepasa los 60 y algo de centímetros, con tallos angulosos, hojas pecioladas de color verde oscuro y flores a veces blancas o verdosas. Crece espontáneamente, otras veces es cultivada en los huertos. Una receta de 1849, aparecida en el Manual del Cocinero y Cocinera, impreso en Puebla por José María Macías, aporta el uso de la hierba y dice así: otro guiso del perejil para pescado. Se pica bastante perejil menudo, chile verde, tomate y ajo. Se pone a freír muy bien. Se le agrega un polvo de especias menos azafrán. Se le echa la sal competente y bastante aceite y un poco de vinagre. Se baña el pescado y se sirve. Salacaín volvió a la frase escuchada en la televisión: eres como el perejil de todas las salsas. Es decir, eres un entrometido. Quieres el reflector en todas las escenas. Si hay bautizo, quieres ser el bautizado o el padrino o la madrina. Si hay boda, le robas cámara a los novios. En una comida, acaparas la atención. En una reunión, quieres ser el centro. La frase se aplica muy bien a muchas escenas cotidianas y, por supuesto, en las costumbres poblanas tiene un símil. Se acomoda perfectamente. Eres como el ajonjolí de todos los moles.
Pero esa es otra historia.